Hola gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El tema a tratar el día de hoy es un tema que creo que es muy controversial. Tal vez muchas personas van a estar en contra de lo que vamos a hablar el día de hoy, y es acerca del don de lenguas y cómo hoy en día tristemente dentro de las iglesias se le ha estado dando un mal uso. Un uso totalmente contrario a lo que la Biblia establece, a lo que Dios a través del apóstol Pablo nos aconseja y nos habla acerca de este don. Hoy en día es muy normal entrar a una iglesia, a un servicio, encontrar a muchas personas hablando en lenguas sin parar, y vemos esto como algo normal y como una manifestación del Espíritu Santo, que realmente sí lo es, pero que no debería hacerse de esa manera. Pablo nos habla acerca del uso que se le debe dar al don de lengua, esto en 1 Corintios capítulo 14. Lo primero que hay que decir es que el don de lenguas es un don del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo capacita a aquellos creyentes con dones espirituales. Los dones que el Espíritu Santo da a los creyentes son principalmente para la edificación de la iglesia. Cada uno de los dones son utilizados para eso. Ese es el fin y esa es la razón por la que el Espíritu Santo da conforme es su voluntad a cada creyente. Acerca del don de lenguas, Pablo, iniciando este capítulo en 1 Corintios, dice en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Pablo establece que cuando una persona habla en lenguas, habla directamente a Dios. La importancia del don de lengua es que aquella persona que habla lenguas se está edificando a sí mismo, como lo dice en el versículo 4, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Más adelante en este capítulo Pablo establece que este don se utilice con unas ciertas normas, unas ciertas restricciones, y él coloca el ejemplo de que si están todos hablando en lenguas, entra una persona que no conoce acerca de Dios, lo primero que esa persona va a pensar es que están locos. Y por eso Pablo dice que debe hacerse en un control, en un orden. Y es más, él dice que si en la iglesia local no hay un intérprete, pero hay personas que tienen don de lengua, mejor que se callen. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que una persona nueva, un incrédulo que vaya entrando a la iglesia, vaya a decir, pues estas personas están locas porque simplemente están diciendo cosas y cosas, pero yo no estoy entendiendo. Y él lo dice aquí de esta manera: hermanos, si ahora fuera a visitarlos y hablar en lenguas, ¿de qué serviría a menos que presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a percibir para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que abunden para la edificación de la iglesia. Lo que les decía al principio, los dones son para la edificación de la iglesia. Si una persona te escucha a ti hablando en lenguas, pero no hay un intérprete que le diga qué tú estás diciendo, tú te estás edificando porque te estás comunicando directamente con Dios. Yo en lo personal considero que uno, cuando habla en lenguas o cuando ora en lenguas, ora por cosas que uno necesita, pero que uno en su conocimiento humano no conoce. Pero el espíritu que Dios ha colocado en ti se comunica directamente con Dios. Tal vez orando por esas cosas que tú no sabes, pero que tú estás necesitando. Pero la persona que está escuchando, es importante preocuparse por el hermano. Y es tanta la preocupación de Pablo que él dice: si no hay intérprete en la iglesia, mejor que se calle esa persona, que si va a orar en lenguas, que lo ore en silencio, en voz baja, él solo para con Dios. ¿Por qué? Para no causar que una persona nueva que viene llegando, que no entiende este tipo de cosas, pueda pensar mal a causa de las acciones de nosotros mismos. En el versículo 13 él dice: por esa razón el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se edifica para nada.
es importante pedir el don de interpretación. Y es triste en cierto sentido que muchas veces en la iglesia actual, en la iglesia de hoy, se cree que aquella persona que tiene el Espíritu Santo es el que habla en lengua. Y creo que esta es una razón por las cuales hoy en los servicios de iglesias latinas, en su gran mayoría, encontramos personas orando, hablando lenguas por aquí y por allá, pero es porque las personas se han metido en la mente que para que sean reconocidos como que tienen el Espíritu Santo, tienen precisamente que hablar en lengua, algo que bíblicamente no es así. El Espíritu reparte los dones como a Él mejor le parece. No todos hablan en lengua, pero sí todos tienen el mismo Espíritu. Pero a causa de esta mala enseñanza se ha visto este desorden dentro de las iglesias que bíblicamente no es el modelo que Dios establece o que a Dios le agrada. Dios es un Dios de orden y hoy tristemente vemos servicios donde todo parece ser una completa locura al no haber un orden establecido. Ora una persona, ora otra, hablan en lenguas todos al tiempo, pero no se entiende nada, no hay un orden específico. Aquellos que ya están, podríamos decir, cimentados, aquellos que ya llevan un tiempo en la iglesia, pues se sienten bien en ese ambiente porque ya se han acostumbrado a él y saben que los dones vienen de Dios, pero aquella persona que es nueva, realmente eso le causa un gran conflicto. El mismo Pablo, aunque él mismo le dice a la iglesia que agradecía a Dios que él hablaba más lenguas que todos, que tenía esa capacidad de comunicarse directamente con Dios a través de este don. Él mismo les dice en el versículo 19, sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10.000 palabras en lengua. Nos estamos preocupando por el que nos rodea, nos estamos preocupando por el incrédulo que llega, porque a la iglesia normalmente llegan personas que no son cristianos o llegan cristianos que apenas están empezando. Pero ¿en qué está edificando que hablemos en lenguas sin verdaderamente dar una enseñanza o interpretar, como dice Pablo, aquello que se está diciendo? Realmente no estamos edificando en nada a la iglesia. Nosotros mismos sí, pero en el contexto de iglesia, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la edificación del pueblo que está escuchando, no para nuestra propia edificación. Y lo peor del caso es que hay personas que sí tienen el don legítimo, pero que muchas veces prefieren hacerlo en público para que las personas vean, no, esta persona, mira, tiene ese don, mira cómo Dios utiliza a esa persona. Y realmente es algo mal porque, repito nuevamente, y como dice la Biblia, el objetivo de los dones a los miembros de la iglesia es la edificación del cuerpo, no que el ego de esa persona sea alimentado por lo que ha recibido de parte de Dios. Es peligroso estar en esa situación de querer mostrar que yo hablo en lengua, de querer hacer las cosas solamente para que me vean, pero realmente para con Dios, realmente no estoy en la posición correcta ni adecuada. En el versículo 27 Pablo justamente habla acerca de esto, dice, si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuanto mucho 3, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para con Dios. Tienes el don de Dios, si amas a la iglesia, si amas a los hermanos, si amas a las nuevas personas que llegan, ten mucho cuidado. Cuida su mente, cuídalos a ellos también, de no decir, no, en este lugar no se mueve Dios, son puros locos los que están aquí. Que no piensen así por la forma en la que tú estás actuando o la forma en la que tú estás utilizando el Dios que Dios te ha dado, que debería ser para edificación, pero por tú usarlo de esa manera viene a ser perdición para el nuevo creyente. Ahora bien, Pablo no está diciendo que no utilicen el don, repito nuevamente, puedes utilizarlo, pero tú solo con Dios, en el secreto. No es necesario que hables en voz alta, a no ser que haya un intérprete. Y él termina este capítulo diciendo, así que hermanos míos, ambicionen el don de profecía y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y creo que el orden es una de las cosas que más falta en las iglesias hoy en día. El orden, mayormente en las iglesias pentecostales, en estas iglesias de denominaciones latinas, podríamos decir, el orden es una cosa que falta mucho. No solamente con las lenguas, hoy en día vemos servicios donde hay personas supuestamente danzando en el espíritu, parten sillas, rompen sillas, caen por allá, cae una persona encima de la otra, y eso no es un orden. Debemos aprender a hacer todo en orden.
todo conforme a la palabra. Muchas personas están hablando en lenguas todos al tiempo y dicen creer en Dios, pero contradictoriamente lo que Dios ha establecido en la Biblia, en la palabra de Dios, no están sujetos a la enseñanza que Dios a través de los apóstoles nos dejó. No están sujetos al orden que Dios estableció en la Biblia. No están sujetos a lo que la Biblia dice cuando dice hablen en orden. No hablen todos al tiempo. Tengan cuidado del nuevo creyente, del nuevo que llega a la iglesia, que no piensen que ustedes están locos. Soy consciente que este tema es muy complejo y para algunas personas puede ser sensible que se les toque esa área. Si son personas, hombres de Dios que están ya acostumbrados o habituados a esto, que se sienten bien haciéndolo, pero no porque te sientas bien significa que a Dios le está agradando por completo. Y no me malinterpretes, Dios puede usar y ha utilizado a lo largo de la historia de los años personas dentro de las iglesias que han tenido estas malas prácticas. Pero creo que siempre que estudiemos la Biblia debemos esforzarnos por escuchar y retener aquello que la Biblia nos está enseñando para la edificación de la iglesia. Así crecemos todos nosotros mismos también como miembros individuales y hacemos crecer también la comunidad de fe a la cual nosotros pertenecemos. Hay un dicho que se utiliza mucho en mi país, Colombia, y dicen que una sola golondrina no hace verano, pero creo que por algo se empieza. Y si vamos a estudiar la Biblia debemos esforzarnos por primero aprender y actuar conforme a lo que la Biblia establece y también enseñar, porque de eso que nosotros recibimos, de eso mismo es que vamos a dar. Es algo que se practica, pero es algo que bíblicamente no está bien, no es la manera correcta y estamos para aprender y para dejarnos guiar por la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho, que eso sea también lo que nosotros practiquemos. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal, si no lo has hecho comparte este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición, que tú creas que necesite esta información. Mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.